triste, Señor, por esta situación. Levanta a otro, Señor. En el nombre del Señor, levanta más, Señor. Sí, mi Dios. Asimismo, uno ha caído en el campo de batalla, pero levanta, Señor, una generación de personas, Señor, que van a seguir ese legado, Señor, y traer, Señor, ese entendimiento a los estudiantes de los colegios, de las universidades, a todos niveles de la nación, Padre. Señor, glorifícate, Padre, en este estudio, todo para tu gloria y honra, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Revélanos, danos visión, danos revelación, entendimiento de tu palabra y una buena memoria. Bendice, Señor, hermanos que están presentes, los que no pudieron llegar en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Okay. Vamos a ver que ¿Quieren ofrenda para que me la echen aquí? Voy a ver. Déjame yo echarla. Vamos a ver, recuérdate que Apocalipsis capítulo 1 era la revelación de Jesucristo, capítulo 2, 3 era las cartas o el mensaje a las 7 iglesias, y ahora comenzando con el 4, del 4 al 22 es la consumación, creo que se dice. So, la consumación, ¿qué significa para ustedes? La consumación, La consumación es que se terminó. el final Fue el final. de todas las cosas. Ajá, el final. Consumación ya está hecho. Okay. Entonces, recuérdate en Mateo 24, cuando los apóstoles, los 12 apóstoles, los discípulos, le preguntaron a Jesús cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la destrucción del templo, en la cual Jesús no le respondió la pregunta número 1, pero le contestó la pregunta 2 y 3. ¿Cuándo es la señal? ¿Cuál es la señal de tu ¿Cuál es venida? la ¿Y cuál es la señal del fin del siglo? Entonces, vamos a ver que Apocalipsis hay dos revelaciones importantes, que es la revelación de Jesucristo y la revelación del fin del siglo, o la consumación, el final, ¿verdad? de lo que es la era de la iglesia. Nosotros estamos viviendo en lo que se llama la era de la iglesia. Okay, me habían preguntado, ¿pero qué iglesia somos nosotros? De las 7 iglesias. Nosotros no somos ninguna de las 7 iglesias. Esta es la era de la iglesia. La era de la iglesia comenzó, ¿verdad? Cuando Cristo, ¿verdad? Él hizo la oración que él dijo al Padre: Padre, aquí te entrego a los 11, menos uno, el hijo de la perdición, que era Judas. Y Jesús oró al Padre: que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ya yo he terminado la encomienda que tú me delegaste, ¿verdad? Ahora yo oro que tú le envíes el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el otro consolador. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, eso es símbolo del nacimiento de la iglesia, de la era de la iglesia. El día de Pentecostés es el día que el Espíritu Santo descendió sobre no solamente sobre los 12, sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Y ese es el comienzo de la iglesia. Nosotros le decimos la iglesia pentecostal, pero en sí ninguna denominación va a entrar al reino de los cielos. No tiene que ver con la denominación. Tiene que ver que seamos seguidores de Jesucristo, llenos del Espíritu, con el sello del Espíritu Santo. Y ahí está Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el movimiento carismático, evangélico o pentecostal. Entonces, nosotros somos la era de la iglesia,
la era de la iglesia termina, ¿verdad? Cuando Jesucristo retorne en su segunda venida. Hemos dicho en el pasado, el evangelio de Jesucristo va a seguir siendo predicado hasta su venida. ¿Ok? No caigas en el error. Es más, Mateo 24 lo dice. ¿Cuándo es el fin de todas las cosas? Cuando este evangelio del reino sea predicado por las 4 esquinas de la tierra, entonces vendrá el fin. Si estudiamos lo que se llama los 7 años de lo que la gente llama la tribulación, que no son 7 años, son 3 años y medio. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. En los últimos 42 meses de esos 7 años van a haber 2 profetas que van a estar profetizando. Y dicen que va a tener la autoridad, el poder de traer las mismas plagas que se trajo sobre Egipto. Ellos van a tener poder de traer esas plagas sobre el mundo. Y que fuego va a salir de su boca y van a devorar a sus enemigos. Son los últimos 42 meses antes de la venida de Jesucristo. Los 2 testigos están profetizando, están haciendo señales, milagros y prodigios. Hay una iglesia, aunque dicen no se menciona la palabra iglesia después de Apocalipsis capítulo 4. No se menciona iglesia, se llama los elegidos, los escogidos, se le llama los santos y se le llama aquellos que no tienen la marca de la bestia en su frente o su mano derecha, pero tienen el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Del momento que creímos en Jesús, somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios para nosotros. Ese es el sello que nos va a proteger a nosotros durante el tiempo que el Señor va a derramar sus plagas, su juicio, su castigo, su ira. Es verdad, nosotros no estamos para la ira. El Señor nos va a librar de la ira. Porque si usted estudia Apocalipsis, vas a ver que siempre decía que no toque a los que tienen la marca de Dios, los que tienen el sello de Dios. El daño, los juicios, las plagas, la ira siempre cae sobre los que tienen la marca de la bestia en su mano o en su frente. El capítulo 2 y 3 es las 7 iglesias, y comenzando con del 4 al 22 es la consumación, el final de todas las cosas, la conclusión, el final de todas las cosas de este siglo, porque entonces comienza otro siglo que es los 1000 años, el milenio. Después del milenio viene un tiempo, la Biblia le llama un tiempo corto o una temporada. Le dice el Satan's a little season, que season en español es una temporada, ¿verdad? Satanás, después de los 1000 años, Satanás va a estar suelto por una pequeña temporada donde va a engañar a las naciones del mundo. Ese tiempo no sabemos, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto es una temporada? Una temporada, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo lógico? Está primavera, está verano, está otoño, está invierno. ¿Y cuánto tiempo? Son 3 o 4 meses. Viene siendo 4, como 4 meses. 3 meses, pastor, 3 meses. 3, 6, 9, 12. 12. 3 meses. Entonces, la Biblia dice que Satanás va a tener una temporada donde él va a engañar. Eso puede ser 3 meses, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos, quién sabrá. No sabemos exactamente los detalles. Ok, entonces en el capítulo 4 vemos una transición, un cambio de visión. Ya Juan terminó con la visión de las 7 iglesias, las 7 cartas. Ya eso podemos ver que ya todo eso fue histórico. En el tiempo de Juan el apóstol, eso no era histórico. Eso era el presente y el futuro. Recuerda de eso, que Juan está escribiendo de las 7 iglesias según
la condición que ellos están pasando en ese momento y las cosas que iban a suceder. Para nosotros ya eso todo es histórico, ya todo eso se cumplió, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4, la visión va a cambiar. Vamos a ver, en nombre del Padre, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Dice, después de esto miré. La clave es que sabemos que es otra visión porque él dice después de esto. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Maybe el Señor les reveló la visión de las 7 iglesias. Maybe ya él se despertó. No sabemos el periodo de tiempo entre las visiones. Pero ahora él dice, después de esto, mire. Ahora es otra visión. He aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ok. Antes de seguir, quiero decir algo bien importante. Dos cosas importantes. El libro de Apocalipsis no está en una orden cronológica. ¿Ok? Mientras estudiamos Apocalipsis, no te pongas, ¿cómo es la palabra? Visión tono. Sí, No te encierres en esa visión nada más. sí, pero él quiere decir Que tiene un nombre eso. es una manera, hay gente que dice, no, esto tiene que pasar porque esto pasó en el capítulo 2, pues tiene que ser antes de la tribulación. No te pongas, tienes que entender que son diferentes visiones y no todo es un orden cronológico. Exacto. ¿Ok? Eso es número uno que tienes que entender. La Biblia no está, todos los libros no están cronológicamente tampoco. Eso es número uno. Número dos, yo estudié el libro de capítulo 4 y 5 y veo que este capítulo se titula La visión del cielo o la gloriosa visión, ¿verdad? La visión del trono. Alguna de tus Biblias te va a dar un título. Okay. Lo que vamos a estudiar aquí es una visión que Juan está teniendo del cielo. Pero yo dije, ok, todo esto es una descripción de la visión de él. Pero yo estaba buscando, hay algo profético. Y encontré que hay algo profético. Y lo profético es los 24 ancianos. Me puse a estudiar de los 24 ancianos. Y no me gustó lo que yo estaba aprendiendo. Porque yo decía, ¿dónde están sacando toda esta información? Con eso dicho, después de estudiar, y voy a seguir estudiando, la Biblia no clarifica quiénes son los 24 ancianos. Pero lo segundo que te quiero decir es, en este estudio yo no te puedo revelar a ti quiénes son los 24 ancianos, pero sí te puedo decir quiénes no son los 24 ancianos. Hay algo que se llama proceso de eliminación. Y eso es lo que vamos a hacer esta semana y la otra y maybe la tercera. Un proceso de eliminación para decir, ok, no sé quiénes son, pero te puedo decir quién no es. Igual con los dos testigos. Maybe no sabemos exactamente quiénes son. Algunos creen que es Enoch y Elías. Otros creen que es Elías y Moisés. Yo tengo mi opinión. Y yo creo que es Moisés y Elías y no Enoch. Y tengo mis razones. Pero algo sí sabemos. Los dos testigos no son cualquier persona. No podemos decir que va a ser Juan, que va a ser Pedro, que va a ser el apóstol Pablo. No. Hay que estudiar y entonces hacer un proceso de eliminación y entonces decir, ok, estos son los candidatos. Hay otros candidatos que yo creo que son, pero yo no, ese es otro estudio. ¿Ok? Hay otros candidatos que pueden ser, pero ahora el grupo es bien pequeño y estos son los candidatos. Y entonces, basado en tu estudio bíblico, tú dices, ok, pues yo estoy de acuerdo con el pastor, o no estoy de acuerdo con el pastor, yo creo que es esta persona. Ok.
Igual con los 24 ancianos. Tú puedes buscar y esa va a ser tu asignación. Esta semana, léete, después de hoy, léete el capítulo 5. Y entonces busca en cualquier forma, si es YouTube, si es Google Search, Internet, AI, si es libros que tenga, ponte usted a estudiar quién será los 24 ancianos. Entonces la semana que viene vamos a dialogar de eso, vamos a hablar de eso. Pero, aunque no sabemos, porque la Biblia no clarifica quiénes son, algo sí vamos a aprender de esta lección. Vamos a ver bíblicamente que no puede ser. La Biblia te va a decir que no, quiénes no son. Por ejemplo, cuando yo busqué quiénes son los 24, algunos creen que son 24 ángeles. Yo te voy a comprobar el texto que dice que no pueden ser ángeles. No puede ser ángeles. Y eso lo vamos a leer. No en este estudio, pero maybe la semana que viene. Ok, so le voy a dar el chance de usted estudiar por tu propia cuenta. Porque el error que no queremos cometer es decir, yo creo que son los 12 profetas, los 12 patriarchs, ¿cómo se dice? Patriarcas. Los 12 Patriarcas. 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 Okay. Esta semana voy a estar estudiando esa palabra para el próximo domingo. Voy a decir No, que- pastor, quédese así como está. Está Ok, so no podemos decir yo creo que es estos 12 apóstoles o las 12 tribus o es la representación de la iglesia o son los Abraham. No podemos, así no se puede, no podemos aceptar eso. Enséñame el texto que dice, y si no, pues entonces lo que vamos a hacer es, la Biblia no indica quiénes son. That's it. No pongas a que si yo creo que es este, que es bien. Sí, otro. buscarle las 4 patas al gato. Así que se forman las falsas teologías. Por eso, porque cuando yo estudié lo que me dio es asco. Oh Las my cosas God. que estaban diciendo. Sí, ¿De dónde están sacando esos disparates? Si el texto te está diciendo, y lo triste es que son gente profesores y Ay, Dios. scholars, ay Dios. teólogos. ¿Cómo tú vas a decir que son 24 ángeles? No, si el texto te está diciendo aquí que no. Ok. ¿No? Y cuando son ángeles son identificados. como Exactamente. Cuando son ángeles se identifica como ángeles, serafines, querubines, ángeles, las 4 criaturas, los 24 ancianos, ¿verdad? Los 7 espíritus del Señor, los 7 ángeles, que son los arcángeles. Entonces, ok, so vamos a leer aquí lo que en el 4.1. Este es otro error bien grande que la gente está haciendo. Yo cometía este error, pero esto es lo que no queremos hacer en nuestro futuro. El capítulo 4, versículo 1 no es una representación del arrebatamiento de la iglesia. No, porque es a él que él es el que sube. Entonces, pero tratan de decir que después de esto, miré, hay aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, arrebatamiento de la iglesia, al sonar de la trompeta, el arrebatamiento de la iglesia, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas cosas. En otras palabras, te voy a llevar para el cielo, vas a oír la trompeta, vas a subir acá, y mientras tú estás acá, tú vas a ver todo lo que se va a derramar sobre la faz de la tierra durante los 7 años. Eso es lo que están enseñando. Oh, wow. Que esto representa el arrebatamiento de la iglesia. Eso es sacando un texto fuera de contexto y dando una interpretación que no es real, y eso no representa. No es que no creemos en el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Aunque la palabra en inglés no existe, pero en la iglesia, en la Biblia hispana o latina, sí está la palabra arrebatamiento. Pero viene griego, la palabra es harpazo, que significa tomado por fuerza, removido por fuerza. Entonces, la palabra, si tú estudias y buscas, cuando tú estudias, después te voy a enseñar, dice, y hablando conmigo, dijo, sube acá. Si tú buscas la palabra griega para sube acá, no dice harpazo, no dice arrebatamiento. ¿Y qué es lo que dice? No sé, tendríamos que buscarlo Okay. en el Bible Hub. Ujú. Pero lo que ya el hermano
dijo lo que esto es una experiencia personal de Juan el apóstol. Esto en ninguna parte representa el arrebatamiento de la iglesia, aunque muchos predicadores tratan de decir que esto es una representación de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Lo mismo hacen con Enoch. Enoch caminó con Dios, así que nosotros los cristianos tenemos que caminar con Dios, porque si caminamos con Dios, andamos en el Espíritu, no vamos a ver muerte, vamos a ser trasladados como Enoch. Enoch no es una representación del arrebatamiento de la iglesia tampoco. Eso es una experiencia personal. Eso es lo que le pasó a Job. Ay, no. Job caminó con Dios y fue trasladado. Con un propósito lo trasladó el Señor. La palabra trasladado no es lo mismo que hapazo. No es lo mismo que arrebatado. Traslado es removido de un lado para otro. Fue transportado, fue teleport. ¿Cómo se dice teleport en español? De un lugar para otro. Para otro. Fue trasladado. ¿De qué? De la dimensión física, la dimensión que estamos nosotros, a una dimensión espiritual. En otras palabras, Enoch no ha pasado por el proceso que la iglesia va a pasar. Cuando la iglesia sea arrebatada, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17 y 18, y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, cuando Pablo está hablando de ese arrebatamiento, cuando la iglesia que está viva, que al sonar de la trompeta, la segunda venida de Jesucristo, es arrebatada, tomada por fuerza, removida, tomada por fuerza, en esa experiencia, este cuerpo va a ser transformado de cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Entonces, lo que la iglesia va a pasar es por una transformación de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Vamos a ser transformados en ese proceso. Vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar con el Señor Jesucristo en el aire. Y no tuvo esa experiencia. Su cuerpo no ha sido glorificado. ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Su cuerpo no ha sido transformado. Su cuerpo no ha sido cambiado. Su cuerpo no ha sido arrebatado. Dice Hebreos capítulo 11, por la fe Enoch fue trasladado. Fue movido de una dimensión a otra dimensión. Enoch está en la dimensión de espiritual, él está en el cielo, ¿ok? Pero él está en cuerpo. ¿Qué tú crees? Pastor, usted ahorita dijo Son Job. Sí, Ahorita- Enoch. Sí, pero usted dijo ahorita Job. Y entonces yo me confundí. Y yo dije, pero sale grabado. Y entonces yo me confundí. Yo dije, pero es que no es Job, es Enoch. Y entonces ahora usted lo graba. Enoch. Ese aspecto de Enoch tiene una grande interrogante, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Al ser transportada a la otra dimensión, porque yo hablo siempre de dimensión, como usted lo usa, yo lo uso siempre. Yo le explico a la gente que salir de esta dimensión física, que es terrenal, que es imperfecta, entramos a otra dimensión en la cual es perfecta, que es en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos de Enoch, eso le bola la cabeza a cualquiera, porque uno se está poniendo con el ¿dónde encaja? ¿En qué lugar lo va a poner? Porque si no está en cuerpo glorificado, él tiene que estar en un punto donde no se puede descomponer, tiene que estar como en una área encapsulada, donde, digo, eso no está en la palabra, eso es una interpretación acá de reflexión. Del hermano Ismael González Mundo. Sí, pero yo me cuido. Mira, pero que te deja
You know, question mark. If he's out of space, out of this dimension, and he haven't been glorified, his bodies haven't been transformed, tiene que haber un sitio específico donde no ni se pone viejo ni muere. Como la gente esa que enseñan en la But he haven't been televisión. transformed, ¿entiendes? But anyway, keep on. You are the teacher, I Okay, am the student. so, es bien interesante. Sí, no, en serio. Y de eso vamos a hablar más en el futuro. Pero, Okay, okay. lo que quería aclarar, al mencionar Enoch, lo que quería aclarar es que Enoch, la experiencia de él es diferente que la experiencia de la iglesia. Porque la iglesia va a pasar por una transformación. Yes, yes. De este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. La iglesia va a pasar por una transformación. Amén. Y Enoch no ha pasado de que nosotros sepamos, porque recuérdate, nosotros sabemos lo que está escrito, lo que está Amén. revelado. Amén. Exacto. Nosotros no sabemos, maybe Dios ha hecho algo diferente con él, pero no lo ha. Un día nosotros vamos a saber. Vamos a saber. Un día, pero Señor, mira, tú vas a ir a donde Dios. Es una pregunta, papá Dios. Tu Biblia dice que carne ni sangre da el cielo. Explícame qué. Entonces, yo creo que él le va a explicar a todo el mundo. En ese momento, maybe no hay que explicar nada. Porque lo que no entendemos ahora lo vamos a entender. Lo que dice la Biblia en Corintios capítulo 13, que ahora vemos por el vidrio, por el cristal, sin claridad, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver con toda claridad. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero entonces vamos a ver todo con claridad, vamos a tener todo entendimiento. Esa pregunta es un misterio, pero entonces lo vamos a ver. Yo tengo unas cosas que decir de eso, pero no ahora porque ese no es el estudio. La razón lo que quiero que vea es cómo la gente cogen una experiencia personal y tratan de justificar o tratan de engañar o torcer la escritura. No, Job representa el rapto de la iglesia. No. Sí, por eso. Hay que predicar de Job. Sí, sí. Ya. Y no representa el arrebatamiento de la iglesia, no. El capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, esto representa el arrebatamiento de la iglesia. No, no podemos hacer eso, eso es peligroso, eso es erróneo. Esto es una experiencia personal de Juan y aquí no hay un hapazo, aquí no hay una transformación. Mira lo que él dice con el próximo versículo. Es más, cuando habla de la trompeta, mira lo que dice. Hablando conmigo. No es que hubo un sonar de una trompeta haciendo un anuncio o una trompeta bien alta para que todo el mundo reconociera, ¿verdad? Esa voz era como trompeta. Exacto. Que hablaba conmigo. Eso es una conversación, es un diálogo. No es un grito, no es un anuncio. Y me dijo, sube acá. En el arrebatamiento, el Señor no le va a decir a la iglesia, sube acá, date prisa. El arrebatamiento va a ser algo Instantáneo. al pestañear de un ojo. Un micrón de segundo se llama eso. El Señor, eso va a ser, el arrebatamiento va a ser una Biblia cerrada. Él no va a decir, sube acá. Ok. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Él estaba en el Espíritu. En otras palabras, él no entró al cielo en cuerpo. No dice nada de que él entró al cielo en cuerpo. Dice, yo estaba en el Espíritu. Creemos que Juan el apóstol está teniendo una visión. Una revelación del cielo, una visión del cielo. Maybe su espíritu entró en esa dimensión, pero su cuerpo posiblemente todavía estaba en la isla de Patmos, en su casa, en su cama o en su cámara secreta, en una cueva. Su cuerpo no habló nada, no se menciona nada de que el cuerpo
fue arrebatado o subió al cielo. Su espíritu, y yo estaba en el espíritu. Pablo dijo, yo conozco un hombre, refiriéndose a él mismo. No sé si en el espíritu o en la carne. Pablo no sabe si él entró al cielo en el espíritu o en la carne. Pablo está diciendo, yo no sé si fue en el espíritu o en la carne. Pero la experiencia era tan real que él no podía discernir, él no podía hacer una diferencia. Él lo que dice es, y vi cosas en el tercer cielo que no se me permiten hablar. ¿Ok? Y ahí quedó ese texto. Eso está en Corintios. So Juan no menciona nada. Él no dice nada del cuerpo. Solamente y estaba yo en el espíritu. ¿Y qué pasa? Lo que quería aclarar es que no te dejes engañar. No, hay muchos enseñando que esto es representación del arrebatamiento de la iglesia. No. Ok. Al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. O como estaba diciendo, vemos una descripción de lo que él está viendo en el cielo. Él está viendo el trono de Dios, está viendo un arco iris alrededor del trono, está viendo estas piedras, ¿verdad? Hermosas, preciosas. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Lo interesante es que en inglés no decía trono, decía sillas, cientos. En español está diciendo trono. Yo voy a estudiar eso después. Ok. Pero eran 24 y que tenían coronas de oros. Y dice, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Que ya habíamos aprendido que tenemos que saber cuándo se está refiriendo a los 7 espíritus de Dios y cuándo se está refiriendo a los 7 ángeles. Casi siempre cuando está hablando de los 7 arcángeles, menciona los 7 arcángeles o los 7 ángeles que están delante del trono de Dios, que nosotros hablamos en los estudios pasados, que hay 7 bien importantes. Hay mucho más que 7 arcángeles, pero hay 7 que son los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios, como el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, el arcángel Miguel, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuérdate que los 7 espíritus de Dios los definimos como Isaías capítulo 11, versículo 2, y el espíritu de Jehová el Señor estará sobre él, refiriéndose a Jesucristo cuando fue bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. El ángel le habló a Juan el Bautista y le dijo, donde tú veas que el Espíritu repose sobre él, ese es él, el Mesías, el que ha de venir, ¿verdad? Y dice que cuando lo bautizó se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo en la cual tengo contentamiento, y descendió sobre Jesús el Espíritu Santo como una paloma blanca, y dice la Biblia que esa era como que la indicación para Juan saber que él era el Mesías. Y dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El mismo Jesús tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces dice que fue guiado por el Espíritu al desierto, donde iba a ser tentado por 40 días y 40 noches. Ok, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, ahora el Espíritu reposa sobre él. ¿Espíritu de qué? Sabiduría. Espíritu de inteligencia, temor a Jehová, de consejo, de poder,
y todo eso está en De Isaías. conocimiento. Isaías capítulo 11, versículo 2. Esos son los 7 espíritus que está sobre el Señor Jesús. Ok, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes, I have always a question mark. Yeah, we all do. Because they all look like animals with wings and many eyes. But Well, ok, so todos estamos interesados de saber quiénes son esos 4 seres vivientes. Pastor, tengo una duda, porque en Isaías 11:2, pues habla de los espíritus, pero ahí lo que hay son 6. ¿Dónde está el otro, el 7? It's there. We talked about it last time. I don't think it's there either. Eso es un misterio, de eso va a hablar. Eso también vamos a preguntarle al Señor. A ver qué nos dice. Yo estoy estudiando todavía acerca de por qué Isaías habla de Ujú. 6 y no de 7. Can you double check that? No, because remember last time there was 7. You skipped I over. went over it with Isaiah someone. Y yo solamente vi 6 también. What is it, Isaiah? Isaías capítulo 11, 11. 2, verse 2. 11 verse 2. Ujú. Do I have to look for it in Spanish? No, búscalo en En inglés. inglés. Okay. You sure it's verse 2? The Spirit of the Lord will rest upon him. Sí. Ujú. The Spirit of wisdom. Wait, let me look King James. King James. Todavía. Spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, fear of the Lord. Oh. ¿Viste? Spirit of wisdom, understanding. El número 7 es un misterio. Yo Ajá. todavía estoy estudiando por qué no Isaías nos está Exacto. enseñando los 7. So, yo tengo que buscar más Ujú. referencia de eso. La otra idea es, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es como que el símbolo de la plenitud o la perfección. So, ok, so vamos a seguir. Hablando de los 4 seres vivientes, ok, el hermano dijo que tú era como es extraño, Sí, algo que weird, tienen strange. rostro de animales. Yeah, and then they have wings and they have many eyes. Some of them they have a lot of eyes. Okay. Pero, ok, todos encontramos eso raro y todos estamos interesados de qué eso representa. En este estudio yo no voy a hablar de lo que representa todo eso porque honestamente yo no sé. Yo lo único que sí quiero que veamos con eso es que no es solamente ángeles, no es solamente, son ángeles, querubines, serufines, hay 4 bestias o seres vivientes que están delante de su trono. Ahora se está hablando de 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? En referencia a esas 4 bestias o seres vivientes, hay diferentes ideas y no queremos estudiar, pero hay que tener cuidado con esas ideas. Por ejemplo, yo estaba estudiando, no que esos 4 seres vivientes representan los 4 evangelios y Cristo representa cada uno de esas bestias. El águila, el león, el ser humano, el hijo de hombre, el león de la tribu de Judá, el águila representa a Dios, ¿verdad? Y el otro era el calf, el becerro, porque el cordero de Dios. ¿Viste? Pero hay que tener cuidado cuando uno está estudiando
y está repitiendo lo que uno oye, porque con el texto que vamos a leer, it don't make sense que el Señor va a adorar, o sea, he's going to worship himself. Mhm. Vamos a leerlo y tú vas a ver cómo el Señor va a adorarse él mismo, si él representa esas 4 bestias. Exacto. Hay que racionalizar. Where's the el logic detrás de eso? Ok, so vamos a ver. Ok, so, ¿dónde? Ya que estamos hablando de eso. ¿Dónde en la Biblia hay otra visión semejante a esta que habla de los 4 seres vivientes y lo describe de la misma manera? Uno tenía rostro de león, otro de águila, ¿se recuerda? Y mientras estás pensando, cuando estamos estudiando Daniel. Daniel, close, pero no no Isaías. close, porque él tuvo visiones Sí, similares, también, ¿verdad? pero la de él es diferente. O sea, él tuvo visión también, pero no representa lo mismo. ¿Alguien sabe? Si no, le voy a decir, Ezequiel, capítulo, busca usted mismo, hermano Ezequiel. Ismael. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1. Hermano Ismael, que lo lea cuando lo encuentre. Amén. Y yo lo que quiero que Capítulo- vea, capítulo 1, versículo 10, quiero que vea que cuando estamos estudiando Apocalipsis, casi todo lo que se habla en Apocalipsis hay referencia bíblica en el Antiguo Testamento. Right. Y ahora vamos a ver cómo la palabra se confirma ella misma, cómo ella misma testifica de algo del pasado. So, el profeta Ezequiel tuvo una visión del cielo también. En el capítulo 1, versículo 10, ¿qué es lo que dice, hermano Ismael? Dice así la palabra de Dios, el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, y los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. O sea, tenía 4 animales. Y los 4 tenían 4 cara. bestias. Cuatro Vamos a usar bestias. la palabra bestia. Bestia. Porque ¡Qué animal, bestia! animal suena como Sí, sí, es que verdad. 4 veces, ¡qué bestia! no seas animal. Sí, pero fíjense, en el último, the 4, besides the other appearance, tenían además águila. Los 4 tenían un águila. Eso es lo que dice ahí. Voy de nuevo. dice, Pero mira, el el aspecto, cielo- mira, pero- y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, dice, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda. En los 4 asimismo había en los 4 cara de, o sea que tenían los 2 de 2 faces instead of 1. Sí, exacto, pero mira, Instead of 1. pero si tú buscas Apocalipsis 7, 4:7 te dice, el primero ser viviente era semejante a un león. So, hermano, Igual que allá. le voy a Igual que decir, allá. le voy a decir un chiste. So, hermanos que dicen, no seas un two-face, porque tú dices, Ay, no, papá. no, la Biblia habla de ser two-face. Ay, sí, sí, de dos caras, de De dos dos caras. caras. Sí. Pero entonces ahí ves que te habla del león y dice que el segundo era semejante a un becerro. Mira, Y el y tercero en el tenía- 6, en the 6, eso mismo, pero en el 6, mira, porque el versículo 6 dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. En el versículo 6, mira, Ajá. Sí, sí. ¿ven? Y si tú buscas el 6 en Apocalipsis 4:6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ay, qué- Uy, eso era como Ay, eso es horrible. ¿cómo es que dice? Scary. 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 Anyway, Ok,
Ok, Pero son veamos- los 4 seres vivientes, son 4. 4. Uno de león, uno de becerro, uno de águila y uno de como la cara de un hombre. Right. Pero todos tenían alas. They all had Sí. wings. Right. Ala y ojo. Yeah, but the 4 of them in Ezequiel, the 4 of them they have 2 faces. ¿Entiendes? Ujú. El águila está en los 4. Aparte del otro animal, que es el león, el buey, ¿cuál es el otro? A mí me han dicho Y cara personas de hombre. que no le gustan estudiar el Apocalipsis porque le da miedo por eso, por Ajá. esas cosas que Por dice. las descripciones. Ajá. Te voy a decir algo importante de eso ya ahorita, ya mismo. De eso, de lo que tú dijiste ahí, que no le da miedo por las descripciones. Ujú. Ujú, por las descripciones. Pues piensa en lo último, ok, le voy a decir ahora. El libro de Apocalipsis se ha estado desarrollando en los últimos 2000 años. Ujú. En los últimos 2000 años, ¿has visto algo feo? Bueno, sí, se ha visto, no, No. algo feo. ¿Has visto Bestias. Extraterrestre. ángeles No. y bestias y No. dragones y No. serpientes No. y langostas? No. Entonces, este es el problema. Yo pensaba de esa manera. Ajá. Yo pensaba que en los últimos tiempos, Ujú. o sea, los 7 años, se va a ver todas esas cosas. Yo ahora he aprendido, no se va a ver nada. No se va a ver nada. That's in another dimension. Es en la dimensión espiritual Exacto. que Oh. todo eso se ve. Ok. O sea, en el espíritu, en la dimensión espiritual se ve eso. Si Dios abre tus ojos y permite que Ay, tú no, lo veas, lo ay, vas a no. ver. And Porque si fuera así, si todo se viera, Ujú. entonces la gente se convierte en fácil. Recuérdate, el engaño de Satanás más grande es que la gente no crean que él existe. Exacto. Lo que pasa es que en el periodo de los 7 años va a haber un aumento de algo. Y no puedo hablar, eso no es el estudio de hoy. Entonces, lo voy a guardar para después. Va a haber un aumento, se van a ver cosas que no se han visto en los últimos Como los 20 años. extraterrestres. She wants to open that can of worms. Gracias, hermana. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar, eso es bien importante. ¿Qué pasó ayer? Ayer era el cuarto hearing de Congreso yeah. de los extraterrestres, UAP, There's another UFO. manifestation. Ok. So, ayer fue número 4, creo que fue número 4. Y yo lo vi casi 3 horas Sí. para escuchar los nuevos testimonios claro. de los nuevos whistleblowers. Claro. So, algo va a suceder en los 7 años que I'm eager para enseñarlo y para explicar y enseñarle en la Biblia lo que va a venir, que va a dejar a la gente sorprendido y van a dejar la gente, mucha gente va a estar en shock de lo que viene. Pero ese no es el estudio de hoy. Okay. Pero con eso dicho, yo quiero que tú veas el libro de Apocalipsis un poco diferente de lo que lo hemos visto. Lo aprendimos de una manera muy diferente, pero piensa, en los últimos 2000 años, todo lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en el mundo físico. Sí. ¿Ok? Cuando Jesús dijo, en los reinos se levantará contra reino y nación contra nación es lo físico, reino contra reino es lo espiritual. Sí, sí. El reino de Dios contra el reino de Satanás. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando en el mundo espiritual se representa o refleja en el mundo físico. Pero entonces, por ejemplo, la guerra de Ucrania y la guerra de Rusia. Algo en el mundo espiritual sucedió para desatar esa guerra. Ujú. ¿Cuántos han muerto en 2 años? 1.8 millones. Wow. Y eso es Ucrania solamente, Oh, no Dios. hablando de Rusia. Oh my God. ¿Ok? Ay, no va a La quedar- guerra, Ay, no va a quedar nada. la guerra de Israel con Hamas y Lebanon y Siria, que bombardearon a, no sé si En ustedes estos supieron, días, antes de ayer, Recently. antes de ayer, bombardearon. recientemente, porque Turkey
Asia Menor, Ujú. que yo le digo, estén pendientes, yo sé, yo le voy a explicar a ustedes, hay que estar pendiente del rey del norte que Ujú. viene de Asia Menor, Ujú. ¿ok? Que viene y viene un rey del este con 200 millones de soldados. Apocalipsis vienen a atacar a Israel. Entonces la gente cree que van a ver todo, el diablo, los demonios, las serpientes, los dragones. No, 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 Pero no. el que atacó fue Israel en Eh, estos días. No, el pero- rey, pero o no sea, Turquía. el presidente de Asia Menor, de Turquía, está construyendo una base Ujú. en Siria para entrenar a los de Siria. Recuérdate que Siria es enemigo de Israel. De Israel. También. Pues, ¿qué hizo Israel? Explotó esa base, la destruyó. Ok. Lo tenía que hacer. Sí, pues son enemigos. ¿Ok? So, Una entonces, pregunta. ajá. Y cuando ocurren estas cosas paranormales, El grito, porque nuestra redención está cerca. Uy, eso es de Dios. Pero yo digo, que la gente se There's- levanta de las camas y qué sé yo, todo eso. Ah, Son no, cosas ah, paranormales. esos son Esos son demonios. demonios. Esos son demonios, Pues como tal, claro. ¿verdad? Esos son demonios para atrás. Escúchame, Eso es lo que dijo el reflexión. pastor ahorita. Ajá. El enemigo quiere desenfocar y que todo ser humano le quite la mirada y que crea en Dios. Por eso en México hay tantas virgencitas. Hay una sola virgen, Ujú. pero ha habido manifestaciones Manifestaciones. y ha hecho hasta milagros. Ujú. Ahora canonizaron un muchachito de allá Ajá. en Sí, Vaticano, jovencito. porque que hizo un milagro. Ajá. Hello, entonces distraction. Distracción. Me- No, el mundo No. espiritual existe, el Yeah. mundo Por eso. satánico existe y Existe. ellos hacen cosas también. Ujú. Ok, pero vamos a seguir. So, I'm sorry. los seres vivientes, no te puedo decir claramente si representa algo, lo que son, pero sabemos que son de Dios, están delante del trono de Dios. Exacto. Y Ahora, esto es para abrir tu conciencia, para que veas que hay cosas que no es ángeles solamente y Dios. Hay querubines, hay serafines, creo que los serafines Serafín. Serafín. serafines tienen Ujú. seis alas y los querubines Ujú. tienen 4. So, se creen que estas bestias son, creo que en el estudio, yo estaba estudiando, creo que están tratando de cualificar a estas 4 bestias como serafines porque tienen 6 alas, algo así. Pero vamos a seguir estudiando. Entonces, vamos al 8, Quiero que vea esto. Y- 4-8. Bueno, vamos a leer, porque ni creo que lo hemos leído. Vamos a leer el 7. Ujú. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo era Ujú. semejante al becerro, el tercero rostro como de hombre y el 4 semejante a una águila que estaba volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, ¿ok? So, si no me equivoco, los serafines tienen 6 alas y los querubines tienen 4. So, están tratando de decir que estas bestias eran serafines, porque tienen 6 alas. Pero como te dije, durante la semana quiero que tú estudies por tu propia cuenta acerca de los 24 ancianos y si quieres estudiar acerca de los seres vivientes, estúdialo también. Yo voy a seguir estudiando para ver si hay algo más profundo acerca de ellos. Ok, pero algo sí sabemos que no puede ser Jesús, no puede ser la representación de Jesús como están diciendo por ahí, porque mira lo que va a suceder. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día de noche de decir Santo, Santo, Santo. Están adorando a Dios. exacto. ¿Ok? ¿Por qué 3? ¿Por qué dice Santo 3 veces? Padre, Son, Padre, Espíritu Hijo Santo. y Espíritu Espíritu Santo. ¿Ok? Y el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ahí lo dice, y el que ha de venir. O sea, todavía no había venido. Ajá. Ok. ¿Sí?
vino una vez. Sí, pero digo yo, Y el que ha ahí de se venir. ve, exacto, que Está hablando de segunda avenida. exactamente, de la segunda. Pero, entonces hay gente que dicen que después del capítulo 4 no se habla más de la iglesia porque fue arrebatada en el capítulo 4. ¿Viste? No podemos hacer eso. No podemos tratar de decir que esa es la representación del arrebatamiento de la iglesia, porque ahí te está diciendo el que ha de venir. Quiere decir que Jesucristo no ha venido todavía en su segunda venida. Exacto. Esta visión es algo que está ocurriendo antes de la segunda venida del Señor Jesús. La única venida que estamos esperando. Vino una vez para morir como el Cordero, viene ahora para reinar por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Santo, 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 el Señor Dios poderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, sabemos que está hablando de Jesús cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir, porque es Jesús el que Y viene. ellos lo saben. Ajá. That's another thing. They know. Y dice, versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen todo lo que fue creado. Cada vez que esas bestias alababan a Dios, adoraban a Dios, diciendo, Santo, 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 el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que debe venir, los 24 ancianos se postraban de rodillas delante del trono de Dios, se quitaban la corona y la cosían, ¿verdad? Sí, adoraban. Y echan sus coronas delante del trono de Dios y adoraban a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ok, hoy solamente estamos observando el 4. La semana que viene vamos a comenzar con el 5. La tarea o la asignación es, vamos a dialogar un poquito la semana que viene de qué fue lo que tú encontraste acerca de los 24 ancianos y qué ustedes opinan, qué ustedes creen que son. En el 5, quería decirte esto. ¿Por qué le quiero dar énfasis a los 24 ancianos? Te voy a decir por qué. Porque en el libro de Apocalipsis habla de los 24 ancianos 6 veces. Capítulo, si lo quiere escribir, hermana, usted escríbelo para él. Se menciona a los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Apocalipsis capítulo 11, 15 y el 16. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Mira que mucho se va a mencionar en el libro, prácticamente en el libro, en el completo libro de Apocalipsis se están mencionando los 24 ancianos. Ok, pastor, usted puso Apocalipsis 7, 11. 7, 11, ¿Y el 11? 11, 15 y 16. Ok, el 11, 15 15 y 16. Ajá, 14, versículo 3 y 19, versículo 4. Ok, en el capítulo 4 de Apocalipsis es una descripción de lo que Juan vio en el cielo, pero ¿por qué le vamos a dar énfasis a los 24 ancianos? Porque hay una profecía. Hay una profecía acerca de los 24 ancianos que en uno de mis estudios yo cometí un error. Y hoy estoy corrigiendo ese error. Yo dije que en el cielo, o sea, cuando Cristo regrese en su segunda venida, yo dije, no todos van a reinar con Cristo. Dije, los 12 apóstoles, los 144,000 y los que murieron decapitados durante la tribulación, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi los muertos que fueron decapitados por causa del evangelio, por el testimonio de Jesucristo, que no recibieron la marca de la bestia en su frente ni en su mano derecha. Y ni se postraron a adorar a la bestia, ni la imagen de la bestia.
y vi estos muertos que fueron revividos, resucitados y reinaron con Cristo por 1000 años. Yo había dicho que los 12 apóstoles van a reinar con Cristo por 1000 años, los 144,000 que regresan con Jesucristo en Apocalipsis capítulo 14, y dije los que fueron decapitados. Y ahora, estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis, dije, ay Dios mío, 24 ancianos que van a reinar con Cristo por 1000 años. Additional to the other. Adicional a los otros que había hablado. Entonces, hay una profecía de que ellos van a reinar con Cristo por 1000 años. Y eso lo vamos a ver si tú estudias esos versículos que te di. Vamos a dialogar eso la semana que viene. Busca en internet, busca todo lo que tú quieras buscar. ¿Qué información podemos y qué conclusión podemos? Algo sí sabemos. Maybe no vamos a saber exactamente quiénes son, pero vamos a saber quiénes no son. Si alguien dice por ahí, no, yo creo que son los 12 profetas. Yo creo que son los 12 apóstoles. No. Aquí dice que no son ni esto, ni esto, ni otro. No. Gracias por tu idea, gracias por tu opinión, pero si la Biblia no dice quiénes son, pues vamos a quedarnos ahí. We don't know. Es un misterio. Exacto. Por eso es que dice que hay de aquel que le añade o le quita. Eso es lo que no queremos hacer. No, y no queremos añadir a lo que no está escrito. ¿Ok? Eso concluye el estudio de hoy. ¿Alguna pregunta?